para todos. Mi nombre es Matías Poggio, soy parte del equipo comercial de CPA Ferrer. Me acompaña Mónica Restucia, del equipo de consultoría en transformación digital y referente de nuestra práctica de implementación de chatbots. También Juan Vaz, responsable comercial para Uruguay y Paraguay de Kona. Kona es una empresa boutique de tecnología enfocada en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial, y en el marco de este webinar estamos dando lanzamiento formal, por decirlo de alguna manera, a la alianza que tenemos con Kona para trabajar soluciones de chatbots en la región. Y asimismo nos acompaña Nicolás Acosta, gerente de tecnología de la Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay. Nicolás, te agradecemos especialmente acompañarnos hoy para contarnos cómo vivieron la experiencia de la implementación de la tecnología de chatbot en la agencia. Un poco nosotros estamos viendo en nuestros países una fuerte penetración de la tecnología de chatbots, y esto se ha visto potenciado debido a la nueva realidad de distanciamiento social que nos marca la pandemia del COVID-19, y por eso nos parecía bien importante poder desarrollar este webinar, ¿sí? Entonces, ¿por qué la tecnología de chatbots es bien importante, entendemos, en este contexto? Principalmente por dos razones, ¿sí? Por un lado, por un fuerte agregado de valor para lo que tiene que ver con la experiencia de nuestros clientes, ¿sí? Con la experiencia que brindamos desde nuestras organizaciones, la experiencia digital que brindamos desde nuestras organizaciones a nuestros clientes, que buscan ahorrar tiempo, ahorrar dinero y que le hagamos la vida más fácil, ¿sí? Esto les traje esto viene, digamos, de un estudio de una organización mundial de gerentes de marketing, el CMO Council, y simplemente acá quiero resaltar que no estamos hablando solamente de incorporar tecnología para mejorar la experiencia de los clientes, sino que también hay que hacer hincapié en la experiencia no digital y tener, digamos, una experiencia, o revisar holísticamente toda la experiencia para con nuestros clientes. Esto lo digo porque, profundizando en ese estudio, por ejemplo, muchas personas valoraban más el reconocimiento de la trayectoria como clientes, que la organización pudiera tener ese reconocimiento para nuestra trayectoria como clientes de la organización. Valoraban más eso, por ejemplo, que una atención 24/7, o valoraban más tener personal capacitado para las respuestas a sus consultas que una atención plenamente automatizada. El otro gran aporte de valor de las soluciones de chatbot para con nuestras organizaciones, sin lugar a dudas, viene por el fuerte impacto en la eficiencia, el fuerte impacto en la reducción de costos, ¿sí? Esto de alguna manera se valida, y ahora más adelante lo vamos a ver desde la experiencia de algunos casos de éxito, pero también las principales consultoras internacionales marcan que esta tecnología nos posibilita fuertes reducciones de costos y fuertes ganancias de eficiencia en cuanto a los esfuerzos que nuestras organizaciones generan en sus procesos de atención de clientes. Esta, de alguna manera, no es una tecnología nueva, es una tecnología que tiene una importante historia, y me parecía bien interesante traerles parte de la misma, ¿sí? Se puede decir que el hombre hace muchos años viene interesado en descubrir si efectivamente se pueden fabricar máquinas inteligentes, ¿sí? Alan Turing, bueno, muy famoso a nivel de la historia por haber descifrado el código Enigma y por haber hecho que en definitiva la Segunda Guerra Mundial se acorte en una buena cantidad de años. Fue uno de los primeros en empezar a pensar en la inteligencia de las máquinas, y diseñó la prueba de Turing por allá por el 1950, una prueba en la cual una persona interactuaba a ciegas con dos entidades distintas, un autómata y una persona, y en definitiva lo que definió Turing como resultado exitoso de que esa máquina fuera inteligente es que tuviera capacidad de engañar a la persona que estaba realizando la conversación en un porcentaje mayor al 30%. ¿Sí? Esa digamos, fue el comienzo de la tecnología. Después, en 1966, Joseph Weizenbaum desarrolla un bot llamado ELIZA, que se dice que fue, o hay dudas si no fue el primero en poder pasar ese 30% que Turing
definió para que una máquina fuera inteligente, definió una máquina, un bot conversacional, que se basaba en la detección de palabras clave dentro de las cosas que escribía la persona, digamos, del otro lado, y configurar respuestas automáticas para esas palabras clave, y para el caso de que no pudiera identificar una palabra clave dentro de la conversación, como respuesta parafraseaba a lo que la persona había escrito, ¿sí? Ese fue el primer robot que en definitiva se dice o se duda hasta hoy en día si no fue el primero en pasar la prueba de Turing. Otro dato bien interesante de esta historia: en 1990, un conglomerado de científicos que buscan impulsar la inteligencia artificial, o la disciplina de la inteligencia artificial a nivel del mundo, crean lo que es el premio Loebner, el que consta de un concurso anual para premiar a aquellos robots que demuestren mejores resultados respecto a la capacidad de conversar con un humano, ¿sí? Este premio, un dato curioso, bien interesante, es que tiene un premio de mayor a $100.000 para aquel robot que consistentemente pueda superar ese 30% de engaños al humano o de indetección de que hay un autómata por detrás. Ese premio mayor hasta el día de hoy no se ha podido integrar, y todos los años se viene entregando un premio compensatorio, por decirlo de alguna manera, a aquellos robots que performan mejor, ¿sí? Otro dato bien interesante, curioso de la historia, bueno, la creación de IBM Watson en 2006, que unos años más tarde cobra gran relevancia en el mundial por ganarle a los capos mundiales de este juego de preguntas y respuestas Jeopardy. Pero algo más interesante aún es el caso de Robert Epstein, que es este señor que tenemos ahí con micrófono, y el robot ruso Ivana, ¿sí? Este señor Robert Epstein fue uno de los cofundadores del premio Loebner, y estuvo más de 2 meses intentando seducir a este robot ruso sin darse cuenta, hasta que luego de esos 2 meses pudo, debido a que siempre Ivana evadía darle respuestas directas a las preguntas que le hacía, pudo detectar que efectivamente estaba conversando con un robot. Bueno, como último caso que les traje, que me pareció jocoso de esta historia, es el caso de Tai, un robot que seguramente habrán escuchado, desarrollado por Microsoft en el año 2016 para trabajar en Twitter, y que la idea era que aprendiera de las conversaciones que iba teniendo con los usuarios en Twitter, un robot que iba a ser una mujer adolescente, y que se volvió racista, digamos, a las 16 horas de haber sido lanzado, empezó a tener comentarios de índole racista y tuvo que ser bajado de Twitter a las 16 horas de haber sido lanzado. ¿Cómo termina esta historia? No se los digo yo, se los dice esta persona que es el director de ingeniería de Google. Sin lugar a dudas vamos hacia un mundo en que los robots están creciendo exponencialmente en capacidades, y para 2029, seguramente si no es ese año, esta persona le pegue bastante cerca, no vamos a ser capaces de distinguir si estamos hablando con un humano o con un robot, ¿sí? Volviendo un poco al día de hoy, ¿sí? Hoy estamos hablando de una tecnología que salió hace unos años del hype para tecnologías emergentes de la consultora Gartner, que hoy en día está presente en lo que es el hype cycle para inteligencia artificial, y está en el boom de la tecnología, ¿sí? Lo que estamos hablando del pico de las expectativas infladas. ¿Qué impacto tiene esto o qué significa esto? Esto significa que nuestros negocios tienen que prestar atención, especial atención, a la hora de embarcarse en proyectos de chatbots, porque al estar en el boom hay muchos casos exitosos de implementación de la tecnología, pero también hay muchos casos que directamente van al fracaso. Y por eso es especialmente importante poder elegir un partner, un socio de largo plazo para acompañar con la tecnología los procesos de transformación digital de sus organizaciones, y también, por supuesto, una plataforma de tecnología que esté ampliamente probada. Ahora bien, estamos en el boom de los chatbots, y un poco la pregunta es, o nos podemos preguntar, ¿qué va a pasar con esta tecnología? ¿Vino para quedarse o va a ser, como el caso de los cibercafés, como el caso de los canchas de pádel, una moda que pasa? Nosotros estamos convencidos de nuestra práctica de transformación digital que los chatbots vinieron para quedarse, y principalmente porque implican un fuerte cambio de paradigma en lo que tiene que ver con la experiencia de usuario, ¿sí? Pasamos de usuarios que aprenden las interfaces de sistemas
a chatbots que aprenden lo que el usuario necesita, ¿sí? Y que al mismo tiempo están en los canales en los cuales el usuario está, ¿sí? Estaba leyendo un estudio, preparando esta charla, que decía que en la pantalla principal de nuestros celulares, nosotros, o la persona promedio, tiene al menos 3 aplicaciones de mensajería. Acá les traje un print de pantalla de mi celular, que tengo WhatsApp, que tengo Facebook Messenger y que tengo Twitter, y que son plataformas pasibles digamos, de implementación de tecnologías de chatbot, lo cual es un valor agregado muy importante para cualquier organización. Y respecto al futuro, les traje un poco algunas predicciones también de la consultora Gartner, que creo que son bien interesantes, ¿sí? Gartner hace unos años predecía que para este año, para 2020, la persona promedio tendrá más conversaciones con chatbots que con su cónyuge, ¿sí? Esta es una afirmación un poco desafiante, o que desafía de alguna manera los modelos de relaciones de hoy en día, pero que bueno, que es bien interesante. Y esta es la última predicción de Gartner respecto a la tecnología, que para dentro de 2 años, para el 2022, el 70% de los profesionales asalariados, estamos hablando de gente de blue collar o gente que no trabaja, digamos, con sus manos, en mano de obra, va a estar interactuando a diario con este tipo de plataformas. En definitiva, en este marco, entonces, nosotros los invitamos, o de alguna manera estamos convencidos que hay un modelo a seguir de incorporar este tipo de tecnologías, un modelo a seguir respecto al cambio de paradigma también en lo que tiene que ver con la experiencia de usuarios de sus clientes, ¿sí? Pasar de experiencias tradicionales con canales, digamos, únicos, enfocadas en dar información de productos y servicios, en los cuales principalmente estas experiencias estaban dadas o brindadas por personal, ¿sí? A modelos de experiencia de usuario basados en empatía, los cuales sean omnicanales, los cuales sean enfocados en soluciones a los problemas de sus clientes y los cuales integren las mejores capacidades o lo mejor de que aportan tanto las personas como la inteligencia artificial, y eso sin lugar a dudas va a redundar o dar como resultado mejores experiencias a sus clientes y clientes más contentos, ¿sí? Mónica, ahora te paso la posta para que nos cuentes un poco más en detalle las mejores prácticas para implementar esta tecnología. Y me olvidé de comentarles al inicio que nos pueden ir realizando preguntas a lo largo de toda la charla en la funcionalidad de preguntas y respuestas, y al final vamos a reservar un espacio para responder las mismas. Muchas gracias. Bueno, gracias Matías. ¿Me escuchan bien? ¿Me hacen así alguna? Bien. Continuando con lo que decía Matías, como él decía, yo trabajo en CPA Ferrer en el área de consultoría y me he dedicado a liderar las implementaciones de chatbot que hemos realizado. Y siguiendo lo que decía Matías sobre cuáles son los objetivos, ¿sí? De por qué implementar un chatbot, ya sea para la mejora de experiencias, ya sea para abaratar costos, todos esos objetivos a la larga terminan siendo un objetivo que tiene un fin económico, ¿sí? Entonces, a la hora de determinar cuál va a ser la rentabilidad de mi proyecto de chatbot, siempre vamos a encontrar que la rentabilidad, si es un proyecto que está bien implementado, puede ser alta, puede ser bastante alta. Y cuanto más se extienda dentro de la organización el uso del chatbot, ¿sí? O sea, que no se quede solamente en contestar preguntas de soporte, por ejemplo, más alto puede ser esa rentabilidad. La idea no es de este momento hacer una explicación sobre el cálculo en sí del retorno sobre la inversión, porque eso es un cálculo matemático y no tiene sentido, sino analizar cuáles son los factores que influyen en ese retorno que va a tener la implementación del chatbot, ¿sí? Entonces, obviamente que existen costos asociados a la implementación que tienen que ver con la implementación misma, con las licencias, costos que tienen que ver con el reentrenamiento. Después vamos a hablar un poquito más de lo que implica el reentrenamiento en un chatbot. Y después tenemos otros factores que tienen que ver con disminución de costos y con aumento de ganancias, ¿sí? Miren que acá hoy lo probamos, teníamos unos temitas ahí con
con el compartido de pantalla. Bueno, ahí. Voy a empezar a responder. Bueno. Ahí. El primer costo que evidentemente va a disminuir a partir de la implementación del chatbot tiene que ver con el costo por agente, ¿sí? Desde el momento de que nosotros podemos sustituir de cierta forma a un agente de call center por un chatbot, obviamente que el costo, el ahorro de costo es evidente y es fácil de evaluar. El ahorro que tiene este costo no está asociado solamente al costo salarial de la gente, sino que tiene que ver también con todo el proceso de inducción, todo el proceso de selección, la rotación, pero también hay que tener en cuenta que este ahorro de costo no significa necesariamente que yo tenga que echar gente porque aparece un chatbot, sino que puedo utilizar esos agentes para contestar otro tipo de preguntas, ¿sí? Que de repente aportan más valor, ¿sí? O simplemente a la hora de tener una rotación de personal, no sustituirlo, ¿sí? No sustituirlo por otra persona, sino simplemente quedarme con el chat. Justamente relacionado con el tipo de pregunta que puede responder el chatbot, hay una mejora también en la rotación del personal. Los chatbots pueden responder preguntas que son muy repetitivas, que terminan siendo tedioso a veces ese trabajo de responder ese tipo de cosas. Entonces, el ánimo del personal a la hora de responder, de tener mejores preguntas o preguntas más complejas para responder, puede hacer también que mejore la rotación del personal por un tema de moral, digámoslo así, del personal. También a la hora de implementar un chatbot, si el chatbot está bien implementado, si tiene todas las respuestas correctas, se puede haber un ahorro en lo que son el costo de los errores y el costo de dar un mal servicio por dar respuestas incorrectas, ¿sí? Es un poco subjetivo o un poco más complicado de evaluar el valor monetario de esto, pero a la larga, si yo cometo errores en las respuestas que les doy a los clientes, obviamente que esto pueda redundar en un costo extra para la organización. Y existen también ahorros en los tiempos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de chatbots que son a la interna, para un cliente interno, el responder en menor tiempo, ¿sí? La respuesta correcta obviamente, pero en el menor tiempo posible, implica también un costo que se ahorra, en este caso en tiempos. Después, por otro lado, tenemos las ganancias que puede traer aparejado en la implementación de un chatbot. Por un lado, tenemos un mejor servicio, dicho desde un punto de vista desde que yo puedo enfocarme en responder determinadas consultas, ¿sí? de las personas, mejor a través de los agentes y dejando al bot para otro tipo de respuestas. Puedo tener ganancias por el upsell, ¿sí? A la hora de las ventas. El chatbot es capaz de cruzar información que tenga que ver con la conversación que está teniendo, con determinadas características de un producto, y de esa forma el chatbot puede sugerirle al cliente o puede sugerirle a un agente, para que después se ponga en contacto, determinados productos que pueden mejorar la oferta. Y a su vez, puedo tener ganancias por generación y conversión de leads, ¿sí? Al tener un mejor acercamiento a la persona, estar 24/7, ¿sí? Esto puede generar mejores leads y además puede llevar aparejado, dando una buena respuesta, a que esos leads se transformen en clientes, ¿sí? Eso es desde el punto de vista de lo que implica la inversión en un chat. Ahora, cuando vamos a implementar uno, ¿en dónde empezamos? Por un lado, tenemos que diferentes estudios nos dicen que en lo que tiene que ver con respuestas de call center se da el principio de Pareto. Entonces tenemos que el 80% de las preguntas que llegan a un call center tienen que ver con el 20% de las respuestas o del tipo de preguntas que se dan, ¿tá? Entonces, si yo puedo canalizar todo ese tráfico de consultas que tienen que ver con pocas consultas y que a veces son fáciles de contestar,
¿sí? Voy a estar sacando tiempo para que los agentes puedan responder mejor otro tipo de consultas que sí son más importantes, ¿sí? De vuelta a lo que habíamos dicho más temprano. Entonces, usar el chatbot para aquellas operaciones o contestar aquellas donde se puede generar más valor es una forma de empezar con una implementación. ¿Tá? Tenemos chatbots que son como chatbots tontos, ¿sí? Son los dumb chatbots. Están basados en reglas. Se basan en un árbol de decisión, tienen un flujo predeterminado de respuesta, pero justamente por eso son tontos estos bots. Porque si yo salgo de ese camino, si yo salgo de ese árbol que tiene predefinido, no sabe qué contestar. Esa es otra opción y es viable para algún tipo de respuesta. Después tenemos los Smart Chatbots que trabajan con inteligencia artificial. Estos lo que hacen es tener por detrás el procesamiento del lenguaje natural, que hace que puedan interpretar lo que la persona le está preguntando, interpretar un determinado contexto, y en función de eso responder lo mejor posible, o sea, con determinado grado de confianza, lo que sería lo que la persona está buscando en ese momento. Y tenemos también que los chatbots puedan ser integrados con distintos sistemas, ¿sí? Que pueden agregar valor a la consulta o a la interacción que está teniendo el usuario en ese momento. Pueden ser, por ejemplo, sistemas de pago, pueden ser, por ejemplo, otros sistemas automatizados, como son los RPA, y en ese caso lo que tenemos es un chatbot que es la interfaz con el usuario, y esa interfaz le aporta los datos al RPA, al procesamiento robótico automatizado, para después procesar en ya sea una planilla de cálculo, un PDF u otro sistema. ¿Sí? Esto no significa que es uno u otro. Estos son como distintos estadios y distintas características que puede tener un chatbot, y a veces puede haber combinaciones de ellos. Pero está bueno saber por qué lado me va a aportar más valor a mi objetivo, ¿sí? Y de esa forma enfocarme en el que sea más útil para los objetivos que quiero alcanzar. Bajando un poquito más a lo que han sido las experiencias de implementaciones, hay algunas recomendaciones o algunas características de las implementaciones que es importante tener en cuenta. Los proyectos de implementación de los chatbots son proyectos ágiles, ¿sí? En algunos casos, como algunos ejemplos que después vamos a traer, han sido proyectos que han sido de una implementación rápida aparte, bastante rápida. Pero dejando de lado el tema del tiempo, en cuánto tiempo tiene que salir en producción, el proyecto en sí es ágil. Hay un intercambio continuo de configuración, de prueba, de revisar y de volver a configurar y de adaptar lo que está respondiendo, ¿sí? Y así vuelta y vuelta. Y es más, además eso es algo que se mantiene en el tiempo. Es importante que tengamos en cuenta que en algunos casos, algunos chatbots pueden llegar a manejar información personal del usuario o del cliente con el que está interactuando. Entonces, la seguridad de esa información, ¿sí? Es importante tenerla en cuenta, es importante ver qué prestaciones tiene el proveedor que nos está brindando este chatbot, justamente para mantener la seguridad de estos datos. Otra cosa que es importante, es bueno que a la hora de implementar un chatbot, este chatbot o la organización que lo está implementando puedan tener cierta autonomía. ¿Por qué se da esto? Las conversaciones que está teniendo el chatbot necesitan mantenimiento, ¿sí? Necesitan que yo le cambie la respuesta, le actualice la respuesta y además reentrenar, que es otro de los puntos que iba a mencionar ahora. Entonces, el hecho de yo depender de un proveedor para hacer todo ese tipo de mantenimiento, que a veces es básico, es un poco complicado. Cuanto más autónomo pueda ser el desarrollo posterior, o el mantenimiento posterior en realidad de este chatbot, mejor para la organización que lo implemente. Relacionado con esto, el chatbot necesita reentrenamiento. Es necesario revisar cómo se está desarrollando las conversaciones,
cuándo se tranca, por qué se tranca, si es que se puede ver, y así darle feedback al bot y hacer un mantenimiento para que más adelante pueda responder mejor y así vaya aprendiendo. Y en los casos en los cuales es difícil determinar si el chatbot es bueno para mi objetivo, ¿sí? Es bueno, voy a conseguir el objetivo que quiero, puede ser necesario o está bueno realizar una prueba de concepto sobre el mismo. Avanzando un poquito más abajo todavía en lo que ha sido la implementación, algunos pequeños tips que nos llevamos siempre y que está bueno tener en cuenta. Y lo voy a enfatizar con algunas imágenes de algunos bots con los que hemos trabajado. Es bueno que el chatbot tenga cierta personalidad, ¿sí? Cierta personalidad y cierto tono a la hora de hablar. Esto, o a la hora de responder en realidad. Esto está bueno porque le genera al usuario que está interactuando con él, ¿sí? Una mejor experiencia de usuario. Tampoco hay que ser extremistas, ¿sí? Porque si uno se pasa, digamos, de mambo en la personalidad, capaz que genera un poco de rechazo en algunas personas. Pero sí está bueno pensar cómo es la persona, cómo es el usuario promedio que va a interactuar con mi chatbot, y en función de eso, darle un tono y darle una personalidad a ese chatbot. Y es importante también explicar qué es lo que puede hacer el chatbot, ¿sí? Para que la persona no se tranque de una, ¿sí? Porque piensa que... y le sigue preguntando en algo, cuando el chatbot en realidad eso no lo sabe responder. Otra cosa importante, en cuanto a las preguntas es importante que sean simples y cortas. Esto es como cualquier conversación. Cuando en una conversación es muy compleja la pregunta y es entreverada, ¿sí? La respuesta va a ser más difícil de dar. Entonces, en este caso se aplica lo mismo que para cualquier conversación. Cuanto mejor, más simple y más corta es la pregunta, mejor para entender. Y además, si puedo, perdón, si puedo llevar una pregunta cerrada, si puedo hacer preguntas cerradas, mejor, porque eso me va a ir guiando hacia el camino que yo quiero que siga la conversación, ¿sí? Otra cosa importante, cuando yo doy una respuesta, como en esta imagen de costado, cuando doy una respuesta, es importante que la respuesta no sea demasiado larga. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que a veces la persona que está leyendo lo está leyendo en un celular. Entonces, si yo tengo una respuesta demasiado larga, la persona tiene que empezar a scrollear, perdón, tiene que empezar a scrollear en la pantalla, y eso hace más complicado la lectura. Si yo tengo mucha información para dar, o tengo más información, a veces lo más adecuado es poner links, o poner determinado un video, bueno, me atacó, que lleve a esa información extra que es importante dar. Otra cosa importante, decirle a la persona qué pasa después, ¿sí? Porque de repente la conversación fluyó, la conversación estuvo bien, no se trancó, el bot dio las respuestas adecuadas, y después, ¿qué pasa después? Entonces, es importante que el bot diga qué es lo que se espera de la persona, qué es lo que tiene que hacer la persona, o simplemente que se terminó ahí, como dice esta respuesta, ¿no? Eso es todo, que disfrutes tu viaje. Realizar encuestas de salida también es una buena idea para poder obtener feedback. Permitir, si en algún momento el chatbot se tranca, una interacción con humanos, ¿sí? O sea, dar la posibilidad de que la persona, el usuario que está hablando, pueda hablar con un agente humano. Bueno, me atacó mal. O si no es el horario, porque de repente está fuera del horario en que hay gente, o el flujo es muy importante y no hay una persona disponible para atender, dar la posibilidad de que se comunique más adelante, ya sea llenando un formulario, pidiendo un celular o pidiendo un mail para que después se puedan contactar, pero de forma de que la respuesta no quede vacía y la persona quede ahí como que no sabe hacia dónde seguir. Y es importante revisar, como decíamos hoy por el entrenamiento, probar, ¿sí? el chatbot, analizar lo que responde, analizar dónde se tranca y reentrenarlo. Ir viendo cuáles son las interacciones donde genera más problemas, y ahí
ver qué acciones tomar para poder reentrenarlo. Bien, ahí les dejo por acá, los dejo con Juan, que les va a contar algunos ejemplos de implementaciones más puntuales. Bien, perfecto. Vamos a ver si puedo controlar la presentación. Ahora sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es Juan Vaz, del área comercial de Kona. En esta instancia vivimos en conjunto con CPA. La idea es comentarles estrictamente casos donde hemos trabajado, donde hemos visto cómo los asesores virtuales funcionan hoy en día, cómo mejoran la experiencia de los usuarios y cómo internamente a los diversos rubros de actividad benefician tanto la operativa interna como canal de comunicación a su vez para los clientes finales. ¿Bien? Primero vamos a hablar un poco de lo que es la industria bancaria. Nosotros trabajamos muchísimos años y seguimos trabajando con bancos, donde pudimos diferenciar estrictamente dos fases de proyecto y dos fases de implementaciones de asesores virtuales, ¿sí? Inicialmente tenemos los bots no transaccionales que se implantan muy ágilmente en el sitio web. En el sitio web, por el agregado en que no depende de ningún proveedor externo, en el caso de implementación en WhatsApp o en Facebook, tienes un pequeño proceso de validación. Entonces, como canal inicial, estamos trabajando con el sitio web. ¿Y cómo estamos trabajando? Sobre todo en la industria bancaria. Bien. Estamos trabajando en lo que es la automatización de algunas consultas básicas de atención típicas de la industria bancaria en las áreas de call center o de contact center, ¿sí? Identificamos 4 posibilidades que son inherentes a la actividad bancaria, que están en todos nuestros proyectos, donde automatizamos las sucursales y los horarios disponibles para que las personas puedan consultar a través de un chat y no tengan que llamar a un teléfono o a un área de contact center. Información sobre préstamos bancarios, información sobre tarjetas de crédito o tarjetas, y después lo que es la derivación a través de una cuarta opción, que son otras consultas, que son aquellas que no estuvieron en las 3 anteriores. Lo que hacemos es establecer una vía de escape, digamos, para que se conecte el asesor virtual con el área del contact center, ¿sí? La experiencia nos muestra de que es el modelo mejor, el modelo híbrido, donde el chatbot resuelve entre el 70 y 80% de las cosas, y el restante 20%, que son consultas muy específicas, las resuelve el área de contact center, en este caso de un banco. Bien. Y después pasamos a lo que es la fase 2, que es a donde los que estamos en la industria bancaria debemos apuntar y que hoy ya hay muchísimo conocimiento, que son los bots transaccionales multicanales. Y ahí tenemos plataformas variadas donde disponibilizan asesores virtuales para canales como web, WhatsApp, Facebook, Twitter, entre otros. ¿Qué tiene de diferente esto? Es que internamente logran ejecutar servicios que son complejos a la interna, lo resuelve el bot consumiendo lo que vendrían a ser APIs, RPA, que vamos a ver ahora, o web service, y disponibiliza a través de un canal de uso cotidiano, como son los chatbots implantados en WhatsApp, web y Facebook, facilitan la gestión operativa del banco. ¿Bien? Y acá identificamos 3 cosas, 4, que suceden en todos los bancos. Una es, un caso típico, la solicitud del PIN, ¿tá? Que tanto solicitud de PIN como cancelación de envío de estado de cuenta son procesos que hoy en día ejecutamos de forma 100% automática. ¿Ah? Para que sea más claro todavía, en el caso de la solicitud de PIN y cancelación de envío de estado de cuenta de un banco, traemos la información desde un bot, que el usuario nos indica que quiere hacer alguna de estas consultas. Por detrás, y ya entro en algunos servicios que utilizamos, estamos instalando inclusive RPAs en el banco, que consumen esa información, ejecutan procesos internos en el banco y tiene una resolución 100% automática, da una resolución a través del bot final. Lo único que no queda contemplado en toda esta digitalización del proceso es los casos bordes, ¿sí? Aquellos casos donde el RPA no entiende porque la información es incorrecta o la aplicación que se consume del banco tiene alguna falla, y esa información, si bien no se procesa de forma automática, se registra y sirve para que los funcionarios puedan resolver esas consultas puntuales, ¿sí? Pero lo bueno de este caso es que tanto solicitud de PIN y cancelación de envío de estado de cuenta hoy se están resolviendo con una interfaz conversacional e internamente consumiendo servicios como es un RPA y como es
eventualmente también un API. Acá en el punto número C, lo que es la solicitud de un préstamo, que también está como muy requerido, ¿sí? Ahí tenemos un grado de digitalización que asciende entre el 70 y el 80%, todo lo que es, imagínense, la apertura de una cuenta bancaria o la solicitud de un préstamo, donde pedimos cédula de identidad, donde pedimos recibos de sueldo y documentación, comienza, y es importante, en una interfaz conversacional, en un canal de uso cotidiano. Por detrás podemos inclusive instalar herramientas de reconocimiento de imágenes para digamos, sacar qué es una cédula de identidad, qué es una fecha de nacimiento, que el recibo de sueldo tiene marcado cuánto es el ingreso nominal o el ingreso líquido de la persona. Y hoy por hoy lo que está sucediendo es que se sugiere un préstamo y la firma final sigue siendo en el banco. Es la única pata que queda comercial, pero estamos hablando de un proceso que logró estar al 80% de la digitalización del servicio. Y después el punto D, que es un punto muy importante, que en la industria bancaria y de forma transversal en otras industrias sucede, es la posibilidad de que todo lo que sucede en el asistente virtual quede registrado en las herramientas que usamos de forma cotidiana en los bancos. CRM, herramientas de contact center, donde ahí tenemos dos posibilidades. Una es definir que los casos bordes se integren en herramientas de contact center, es decir, si en el chatbot de un banco le ponen quiero hablar con un operador o un ejecutivo de cuenta, el bot entiende eso y mediante una integración, una API, un web service, el operador en su herramienta también de uso cotidiano interno del banco va a tener un pop-up, va a contestar la consulta, pero va a contestarla en herramientas que ya utiliza. Entonces se integra la parte conversacional con la parte interna. Y a su vez todo lo que sucede en lo que es la conversación con el usuario queda registrado como un tick de chat entrante, similar a lo que sucede, por ejemplo, con las llamadas entrantes que recibimos en las áreas de contact center del banco. Dos cosas muy interesantes, si un banco, institución financiera, inclusive instituciones del área de retail y salud que vamos a estar viendo, quiere implementar la solución fase 1, que es lo que recomendamos para dar inicio a las actividades, tenemos tiempos de implementaciones que son de 7 a 10 días. Se pide básicamente la información a automatizar, se implanta un widget muy similar a lo que es esto, con botones, para que la experiencia del usuario sea lo más controlada posible en los inicios, con las funcionalidades que el banco requiere, y esto a su vez puede estar en múltiples canales y en forma también responsive. ¿Bien? Después sí, y es la fase donde todos deberíamos llegar en todas las industrias, que es la fase donde el bot se integra con un montón de servicios, tenemos tiempos de implementaciones entre 6 a 8 semanas, dependiendo de la complejidad del consumo del servicio, ¿sí? Pero bueno, como mensaje final, estamos digitalizando servicios esenciales de banco en un 100% hoy en Uruguay y en el mundo. Bien, después yendo a lo que es la industria financiera, ¿sí? Acá estamos logrando, mediante asesores virtuales que venimos trabajando desde hace un montón de años a través de distintas fases, automatizar lo que es un 80% de la solicitud de un préstamo, que en algún punto lo referían en la slide anterior, pero acá vamos a ver específicamente en las financieras cómo se da el proceso. Nuevamente, la interfaz conversacional que el usuario consulta en los canales de uso cotidiano, que mediante WhatsApp, web o Facebook, solicita la solicitud de préstamo en este caso. El chatbot se integra, y acá si tenemos gente que está en el rubro financiero va a entender, con motores de decisiones que tienen un montón de cosas, como por ejemplo el perfil crediticio de la persona, y el bot devuelve lo que es el monto a prestar y el plazo a realizar, ¿sí? Después ese 20% restante sigue siendo la firma en los locales adheridos de la institución financiera. A futuro, y algo adelante en el slide anterior, se va a estar trabajando en lo que es la identificación de la imagen de una persona que saca la foto de la cédula en WhatsApp, como un algoritmo por detrás puede detectar las imágenes y puede facilitar la gestión de los ejecutivos. ¿Bien? Caso aseguradoras, y acá tenemos dos funcionalidades claves que están siendo automatizadas también hoy en día. Uno es la parte de la contratación de un seguro, donde el bot se integra con servicios internos de la aseguradora y devuelve las diferentes opciones. Y después lo que es la denuncia del siniestro. Tenemos casos hoy donde tenemos este flujo
donde se toman los datos del accidente, se conecta con el sistema de siniestros de la aseguradora, el bot devuelve el número de denuncia por el canal de comunicación, y aquellos casos que no fueron resueltos, ¿tá?, se generan un ticket en el CRM para ser tratados a posteriori. Y el mensaje unificado acá es que los bots pueden ser muy complejos y pueden lograr integraciones como suceden, por ejemplo, con las aplicaciones que anteriormente estábamos más acostumbrados a tener. ¿Sí? El bot funciona de la misma forma a nivel de integraciones con servicios. Salud, y acá tenemos un caso muy interesante. Este es un caso donde tenemos más de 20 integraciones asociadas, con algunas funcionalidades, como por ejemplo la consulta de las cartillas de la entidad médica, la cobertura del usuario, la gestión de la agenda médica. Esto es muy interesante. Tenemos casos donde el usuario se loguea en el sitio web, por ejemplo, pero luego puede gestionar una cita médica con una prestadora de salud, visualizando la disponibilidad del médico o del especialista y agendándose. Y bueno, luego sí lo que son preguntas, automatización de preguntas frecuentes, que en base a este informe, estamos hablando de 2018, el 64% de los bots de salud eran informativos. Hoy ese número cambió un poco y esperamos que para este año pasemos a ser cada vez más transaccionales. De todas formas, ya tenemos autenticación con el usuario a través de la documentación, de la solicitud del documento de identidad y algunas solicitudes de preguntas como típicas de trivia. Disponemos el servicio por un mes. Luego del mes se vuelve a solicitar la validación. Emisiones de credenciales provisorias y definitivas también a través de integraciones con servicios internos. Y después, mediante la geolocalización de la persona y servicios internos de la prestadora de salud, podemos saber cuáles son las prestadoras o las sucursales más cercanas a las cuales debemos acceder. El área de retail, y acá tenemos un caso muy interesante que vemos con muchísimo beneficio para el área de retail, es que es la posibilidad de instalar en aquellas plataformas, en aquellos e-commerce que están siendo utilizados hoy por estas compañías, chatbots que permitan de alguna manera traquear los pedidos que hacen, los pedidos y los reclamos que hacen los usuarios una vez que compran, ¿sí? Entonces el proceso es el mismo, o sea, se solicita al usuario que se comunica previamente el número de pedido, el chatbot se integra con servicios típicos de las compañías de retail para traquear el número de pedido y lo disponibiliza en un canal de uso cotidiano digital como WhatsApp, web o Facebook. ¿Bien? Previo a trabajar con Andy junto a CPA, que vamos a estar viendo próximamente, tuvimos un caso que aún no está en producción con AGESIC, donde pudimos demostrar que mediante este tipo de chatbots transaccionales se pueden automatizar 100% de consultas que son muy complejas de hacerlas de forma presencial, como es la solicitud de una partida de nacimiento, matrimonio, defunción, etc. ¿Sí? El servicio es el mismo. El usuario ingresa por un canal digital, solicita, mediante la toma de datos, qué tipo de partida quiere. El chatbot se integra con servicios internos, en este caso de instituciones gubernamentales, y arroja como resultado, en este caso, la partida de nacimiento, defunción de matrimonio, en formato PDF, sin tener que ir por cierta burocracia que a veces sucede con este tipo de trámites. ¿Bien? En líneas generales, un poco lo que queríamos transmitir es que ya hay casos 100% automáticos con chatbots, hoy en día, que venimos implementando con muchísimo éxito, con indicadores muy relevantes de bajadas de llamadas entrantes, de ida a baja de lo que son los costos de no calidad de atención, de la atención de respuestas, de preguntas repetitivas. Entonces el mensaje es ese, tenemos chatbots transaccionales que resuelven cosas complejas de forma simple hacia los usuarios en relativamente poco tiempo. ¿Bien? Bueno, doy paso a Nicolás. Si hay alguna duda, podemos verlo en las preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicolás Acosta, soy gerente de tecnología de la Agencia Nacional de Desarrollo. Para los que no saben, ANDE es una agencia que promueve el desarrollo económico productivo del país, ¿sí?, por medio de programas que buscan mejorar la competitividad empresarial de las MIPYMES. Algunos de estos programas son de apoyo no reembolsable, mientras que otros son de apoyo reembolsable. Quizás conozcan algunos de estos, algunos ejemplos. Semilla Ande, por ejemplo, es
es un caso de programa de apoyo no reembolsable, y el programa de financiamiento ANDE es un caso de programa de apoyo reembolsable. Tenemos una estructura relativamente chica, somos unas 60 personas, y la estrategia de la agencia, hasta, digamos, hasta este año, previo a la crisis, es de no tanto contacto directo con beneficiarios finales, sino que trabajamos mucho con instituciones intermediarias, esto para ser escalable, tanto en la implementación de programas como en la comunicación, y para llegar a todo el territorio nacional. Nosotros estamos ubicados en Montevideo, y dentro de nuestra estrategia está llegar a los 19 departamentos con nuestros programas e instrumentos, por lo tanto nos apoyamos mucho en instituciones intermedias. Bueno, esto era previo, digamos, a toda esta situación, ¿verdad? El 14 de marzo, primeros casos en Uruguay, tenemos pandemia, tenemos crisis económica, ¿sí? Esta crisis afecta particularmente a las MIPYMES. Entonces, ahí estamos viendo una gráfica en pantalla. Esta gráfica lo que representa son la cantidad de consultas totales que llegan a la agencia, digamos, ¿sí? La cantidad de consultas diarias. Previo al 19 de marzo, ven ahí que la línea está prácticamente en el piso, prácticamente no teníamos, por esta estrategia que les comentaba, prácticamente no teníamos atención directa al público, o muy poquita. El 19 de marzo, en conferencia de prensa nacional, primer anuncio sobre apoyo a MIPYMES afectadas por la crisis, y se nombra a ANDE, la ponen en el medio, ahí como implementadora de las medidas que va a tomar el gobierno, ¿sí? Mencionan a ANDE, no solo eso, sino que aparte de ANDE, la ponen como responsable de brindar información a las MIPYMES. Ahí ya vemos un primer pico en esta gráfica de consultas, pasamos de muy poquititas, ahí ese primer pico es de unas 120 y pocas. Esto ya nos implicaba, ahí, bueno, vemos que avanza un poquito y baja un poquito el número, esto ya nos implicaba a nosotros una reasignación de recursos, de gente que no estaba dedicada a la tarea de contestar consultas, y la tuvimos que asignar a esa tarea. Aquí la medida que tomamos fue, pusimos un formulario en la web, la gente llegaba a la web, luego de escuchar en la conferencia de prensa, llega a la web, se encuentra con el formulario, ingresa ahí su consulta en el formulario, ingresa sus datos, y eso terminaba en un CRM que luego era atendido por una persona por detrás, ¿sí? Y se le contestaba por mail. Bueno, ahí avanza un poquito, baja un poco la cantidad de consultas. 2 de abril, nueva conferencia de prensa, primeros detalles sobre seguro y subsidio por cese de actividades. Y ahí vemos que la cantidad de consultas diarias sube a prácticamente 500 en un día, ¿sí? Imagínense el impacto a la interna de pasar de prácticamente no tener ninguna consulta a tener 500 consultas en un día. Esto ya nos implicó una reasignación de recursos grande, una buena cantidad de gente abocada a la tarea de contestar. Atendamos también de que la gente que llegaba a consultar era gente muy necesitada, en una situación de crisis. Estas medidas anunciadas eran para Literal E, son para Literal E, para monotributistas MIDES, es decir, gente que vio afectada tremendamente su actividad, vio sus ingresos, en muchos casos, reducidos prácticamente a cero, es decir, que estaba en una situación desesperante y urgida por tener información sobre estas medidas, ¿sí? Avanzamos un poquito en el tiempo, vemos que la cantidad de consultas ahí se mantiene más o menos. 13 de abril, nuevos anuncios sobre estos dos instrumentos, seguro y subsidio por cese de actividad. Y ahí vemos que tenemos un pico mayor todavía de consultas que llega prácticamente a las 900 en un día, ahí el 14 de abril. Esto ya nos implicó aproximadamente, para que tengan una idea, la mitad de los recursos humanos de la agencia, dedicando más o menos la mitad de su tiempo, es decir, una cuarta parte de las horas totales de la agencia se estaban dedicando a contestar las consultas de la gente, ¿sí? No solo esto, sino que por el pico tan grande de demanda que tuvimos en cantidad de consultas, la calidad de las respuestas no estaba siendo la mejor, se estaban demorando unos cuantos días en contestar, a veces estaban contestando con respuestas genéricas,
para poder abarcar a más de una consulta en la misma respuesta. Es decir, que la calidad de la atención tampoco estaba siendo la mejor. Es en este momento que decidimos que tenemos que tomar alguna medida para poder brindar una mejor calidad en la comunicación con la gente y para liberar un poco la demanda de recursos interna que teníamos, que claramente no estábamos dando abasto. Entonces acá sí, decidimos poner en producción el chatbot. Para que tengan una idea, desde la primera reunión que tuvimos con la gente de CPA y de CONA, que fue el 20 de abril, demoramos 10 días en la puesta en producción el 30 de abril. Ahí la verdad que trabajamos de manera muy ágil, con mucha sinergia con los equipos de CPA y de CONA. Se generó a la interna también mucha agilidad en la generación de contenido, mucha agilidad también en el testeo y en la evolución del chatbot en esos días. Ahí bueno, avanzamos un poquito, vemos que más o menos baja un poco la cantidad de consultas, pero sigue en un nivel para nosotros muy alto. Y bueno, 30 de abril, como les comentaba, puesta en producción del chatbot. Y aquí vemos que se divide en dos la línea. La línea blanca sigue representando la cantidad total de consultas que llegan, y la línea roja ahora es la cantidad de consultas atendidas por una persona. ¿Sí? Ahí vemos que baja tremendamente la necesidad de recursos humanos necesarios para contestar consultas. ¿Sí? Avanzamos un poquito, vemos que ahí esa línea roja sigue bajando. Y bueno, y después viene la puesta en producción de estos instrumentos de seguro y subsidio para la gente, y ahí vemos que explota el número de consultas. En esos 2 días llegamos a más de 2.500 consultas, ¿sí? Y ahí podemos ver el impacto que tuvo el chatbot, ¿verdad? Esa línea blanca hubiera significado, si no hubiera estado el chatbot, que hubieran sido todas esas consultas necesarias ser atendidas por personas. El chatbot logró resolver un buen porcentaje de esas consultas, mientras que para la gente, para ser atendidas por personas, quedaron bastantes menos. Ahí tuvimos un porcentaje más o menos de un 85% de resoluciones del chatbot contra un 15% de consultas que fueron necesarias atender por personas. Una cosa que no les comenté, nosotros desarrollamos un chatbot por la urgencia que teníamos, un dumb chatbot, como decía Moni al principio. Es decir, que no fue necesario realizar integraciones con otros sistemas. Tuvimos un impacto muy grande y un caso de éxito muy grande implementando un chatbot que es básicamente un árbol de decisión, donde la persona llega al chatbot, si sabe sobre qué instrumento necesita información, la selecciona y el chatbot le brinda información sobre ese instrumento. Lo más típico, seguro y subsidio por cese de actividad. Si no sabe a qué instrumento le aplica, se le hacen algunas preguntas, tiene la opción de brindarnos algunas preguntas para obtener el perfil de la persona, y en base a su perfil, hay tipo de contribuyente, tipo de empresa, cantidad de empleados, y en base a su perfil, luego le proporcionamos las opciones que tiene disponibles. Con este chatbot relativamente sencillo, logramos tener el impacto que están viendo en la gráfica, que realmente hubiera sido inmanejable para si hubiéramos tenido que atender los 100% personas a esas consultas. Y no solo eso, sino que la calidad de las respuestas mejoró tremendamente, porque las respuestas pasaron de ser asincrónicas y con una demora de hasta entre 3 y 5 días en contestar, a hacer respuestas en tiempo real y sincrónicas. Es decir, la gente llegaba al chatbot y obtenía la respuesta a la información que necesitaba en tiempo real. Bueno, y vemos posterior a esto, se estabiliza el número de consultas total, y ven que la necesidad de recursos humanos dedicados a la tarea, que es la línea roja, cae mucho también, y llega a los niveles que tenemos actualmente, donde con una persona atendiendo el chat, digamos, y una persona contestando algunas consultas que llegan al mail, alcanza para satisfacer la demanda que tenemos de consultas.
el chatbot resuelve todo el resto. Bueno, en cuanto a resultados, entonces eso, pudimos sobrellevar un pico muy grande de consultas con una fracción del costo de hora persona que hubiera significado no haber tenido el chatbot. Y bueno, de cara al futuro, nuestra idea es tener alguna integración con algún sistema, por ejemplo, que le permita a las personas consultar, a las personas que sacaron el seguro, por ejemplo, poder consultar la cantidad de cuotas, y bueno, otras integraciones, y luego brindar información también sobre otros programas e instrumentos de ANDE. Es decir, que no es una solución que pensamos solamente para satisfacer y para sobrellevar, digamos, este shock de demanda, esta situación coyuntural de crisis, sino que es una herramienta muy útil en cuanto a la comunicación de la agencia de cara al futuro. Y bueno, ese es el caso de ANDE. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a todos. Si tenemos una primera pregunta, si quieren, pueden hacer alguna pregunta más a través de la funcionalidad de preguntas y respuestas. Y bueno, vamos a leer la primera y vamos a contestarla. Ahí Carlos Ameneiro nos pregunta si vamos a compartir la presentación al final de la charla. Sí, Carlos, te comentamos que la misma va a quedar grabada y bueno, después les enviamos el link en el cual van a poder acceder a todas las slides y a la presentación. Queda colgada en el canal de YouTube de CPA. Sebastián nos consulta si es vital centrar la implementación del bot en la experiencia de usuario. Ahí, si quieren, yo hago una primera aproximación a la respuesta y después complementamos todos. Sebastián, sí, desde nuestro punto de vista es vital, la respuesta es sí. Obviamente, tomando como ejemplo el caso de Ande, digamos, esta experiencia de usuario se resolvía, como bien decía Nicolás, de forma bastante simple a través de un árbol de decisión. Pero un comentario adicional respecto a ahí es que nosotros podríamos haber elegido dejar únicamente el árbol de decisión como opciones de ese chatbot publicado en la ANDE. Y sin embargo, fuimos a hacer una solución híbrida en la que dejamos, digamos, la puerta abierta a que una persona pudiera escribir directamente su consulta, ¿sí? Además de los botones para evitar el síndrome de hoja en blanco, digamos, dejamos la posibilidad que la persona escribiera directamente una consulta y entrenamos el chatbot para poder responder, exacto, las consultas, entendiendo esa consulta y entrenando la inteligencia artificial para que responda a la misma. Eso de alguna manera es un diferencial respecto a experiencia de usuario en el chatbot que implementamos en la ANDE. Y bueno, pero también, obviamente, una de las cosas que nos gusta mucho es armar el caso de negocio con nuestros clientes para el otro lado o el otro beneficio que trae la tecnología a las organizaciones, que es poder dimensionar el impacto que va a tener desde el punto de vista de eficiencia, desde el punto de vista de ahorro económico. No sé, Mónica, Juan, Nicolás, si quieren agregar algo en ese sentido. Sí, complementando un poco lo que decía Matías, también resulta como un punto crítico, y de hecho la evolución de las plataformas han ido a brindar herramientas para que los propios clientes puedan realizar las mejoras del bot que ellos consideren. Es decir, estos bots tanto sencillos como transaccionales, las plataformas que nosotros brindamos en conjunto, permite que eventualmente Ande, si quiere mejorar los flujos, si quiere agregar nuevos casos de uso, pueda no depender estrictamente de nosotros, en este caso, y que puedan incorporar nuevas casuísticas de forma autónoma. Nosotros en la construcción de chatbots que estamos hace casi 5 o 6 años realizándolos, determinamos que lo mejor es que el cliente tenga la instancia, la posibilidad, la herramienta de ser el encargado del mantenimiento evolutivo, ¿sí? Los chatbots, y eso es algo que tenemos que tener presente, son parte de un proceso evolutivo. O sea, no pueden, este chatbot de Ande, y está bueno que lo comente Nicolás, siempre hay que estar viendo qué es lo que sucede para ir ampliando los casos de uso,
sin depender 100% de proveedores. Por eso las herramientas que se utilizan deben dar y brindar autonomía también a los clientes tanto para que la experiencia del usuario final sea buena y omnicanal, y también hacia la interna sea parte de un proceso de profundización del caso de uso. Bien, tenemos otra pregunta de Adolfo, que nos consulta acerca del orden de inversión de una solución sencilla. Ahí, Adolfo, digamos, después podemos conversar personalmente para darte el orden de inversión, pero bueno, lo que te podemos transmitir en esta instancia es que, dada la penetración de la tecnología y la penetración en diferentes industrias, hoy en día estamos en condiciones de ofrecer soluciones, de implementar soluciones en proyectos, digamos, que no son fortunas, en proyectos, digamos, con una inversión razonable, acorde. Al esto ya tener una difusión más masiva, digamos, los costos de inversión ya no son tan significativos, así que de alguna manera tranquilidad respecto a ese aspecto, después lo podemos conversar un poco más en detalle. Bien, tenemos algunas otras consultas. Un agradecimiento, María, por tus comentarios. Para no excedernos más en tiempo de la hora prevista, el resto de las consultas las vamos a contestar en forma personal. Así que simplemente les agradecemos mucho su tiempo y bueno, quedamos en contacto. Muchas gracias.